Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Te sientes bien? Me siento muy bien. Qué bueno que te sientas bien. Porque este es el primer episodio de Wilferland. Es un podcast en donde Wilson y Fernando van a responder sus inquietudes, dudas y problemas, y van a conversar con un invitado acerca de unos cuantos temas interesantes. Acerca de la vida. Hoy nuestro primer invitado es Juan José, el editor queer. Hola. Yo soy el editor queer. ¿Qué significa queer? Queer, bueno, es una apropiación de queer, que significa raro en inglés, y es como el maricón gringo. Entonces los maricones gringos en los 80 se apropiaron del término, los resignificaron. De ahí también surge una teoría queer sobre la sexualidad, pero eso es otro capítulo. Y yo me volví a apropiar y lo dominicanicé o lo aplatané, y yo lo escribo C-U-I-R. Ok, me parece súper bien. Queer. Así. Queer. Y yo quiero que escuchemos esto todos. Hola, Wilson. El problema por el cual yo estoy pasando últimamente fue que hace unos meses yo descubrí, qué sé yo, estaba revisando mensajes y eso de mi padre, y descubrí que él es homosexual. Toda la vida ha vivido una doble vida con mi mamá y una pareja que tiene, con el cual incluso trabaja y ha llegado a la familia. Entonces me gustaría saber, porque me siento un poco frustrada. Nunca he rechazado a los homosexuales, pero sí me siento un poco confundida acerca del caso. Perfecto. Este es el problema que nos trae nuestro invitado, y yo quería escuchar las opiniones de ustedes. Tú sabes que a mí, cada vez que me mencionan de una persona que llevó una doble vida, hay que tener muy pendiente también. O sea, vamos a analizar la otra parte ahora. Pero me gustaría que la gente tenga muy pendiente que la etapa en la que nosotros estamos viviendo ahora, el tiempo donde estamos viviendo ahora es muy diferente a lo que era hace 20 años, hace 10 años, hace 30 años. Entonces, hay que tener precaución y tener pendiente que mucha gente que son oprimidas fervientemente y activamente, no le queda más que vivir una doble vida. Entonces, con eso en mente, me gustaría como abordar el tema. Sí, y también hay algo que me parece muy curioso. Bueno, o que la gente siempre asume que si una persona tiene una doble vida y tiene una relación con una persona de su mismo sexo, es homosexual, y nunca asume que pueden ser bisexuales o pansexual. Eso es como ese highlight que yo le podría como recomendar, porque quizá ella lo que está pasando, estoy asumiendo que ella es mujer, sí, ¿no? sí. Asumamos que es mujer todo. Ajá. Que eso, que a lo mejor también una de las cosas que ella se está cuestionando es si la relación, ¿sabes? Como si los sentimientos que su papá tiene por su mamá no son tú sabes, no son verdaderos, cuando de repente puede ser que sí, que él sí está enamorado o tuvo enamorado en algún momento de su madre. Y tener pendiente, yo tuve novia, yo creo que mucha gente sabe que yo tuve novia. Y mi última novia sigue siendo muy buena amiga mía, una de mis mejores amigas. Y también, en ese momento que yo tuve novias, yo te puedo decir que yo siempre las quise y todavía las quiero muchísimo. O sea, eso no tiene... Una cosa no tiene que ver con la otra. Exactamente. Hay varias cosas que quiero tocar de esto. Y vamos a hablar de la persona que envía la nota al final. Primero quiero hablar de lo que nos están preguntando. O sea, mi papá tiene una doble vida, y esto es una traición para mi mamá. Sin embargo, vámonos a ponernos a pensar, ¿y si tu mamá sabe? También. O sea, primero, ¿y si tu mamá sabe? Tú no sabes si tu mamá sabe. Eso es una cosa delicada que uno, como hijo, no entiende. Que a veces los padres tienen tratos, tienen vidas... Reglas diferentes. En cada pareja las reglas son diferentes. Y que en realidad no es nuestra tarea entenderlas ni cambiarlas. Eso es muy importante. No sabemos si tu mamá lo sabe. Ahora, asumiendo que tu mamá no lo sabe y que es una traición que te está haciendo tu papá, yo entiendo que tú tienes que sentarte a analizar si eso afecta a tu mamá directamente o es a ti que te está afectando más que todo. Porque si tú estás viendo que tu mamá es feliz, tu papá es feliz y no hay ningún problema, mi opinión muy personal es que tú no deberías de inmiscuirte en eso. Ahora, si eso es algo que te está afectando a ti, el comportamiento de tu papá,
Entonces yo entiendo que tú deberías acercarte no a tu mamá, sino a tu papá. Y hablar con tu papá y preguntarle, ¿qué está pasando? Mira, yo sé acerca de esto. Ignoremos el cómo yo lo sé, pero yo sé acerca de esto. Yo quiero saber qué está pasando para ver cómo yo voy a digerir esto. Porque tú tienes que entender eso. Que el problema ahora mismo es tuyo. Tú eres que te estás sintiendo así. Y también hay que entender que si ella lo encontró, quiere decir que su papá no se lo reveló, es por algo. Entonces, ten pendiente también eso, de que él lo está ocultando por una serie de sentimientos que están involucrados ahí que... Analicemos por qué, exacto. Vamos a ver por qué tu papá no está hablando. Y que eso, que de repente... Más que nada, yo creo que lo que... Si yo siendo su papá, quizá yo lo que quiero es que mi hija me diga que yo no soy una aberración, que ella pudiera entender. O sea, más que nada que sea un apoyo a su papá. O sea, empezando por ahí en la conversación, si ella está dispuesta y ella quiere, yo creo que él, ¿sabes? Si él lo está ocultando, porque uno, por ejemplo, yo nunca viví en el closet realmente. Yo siempre estuve fuera. Yo fui muy privilegiado. O sea, yo vine de una familia que, tú sabes, un chepazo. Entonces, yo en el closet nunca viví. Igual tengo muchos amigos que, tú sabes, que sufrieron, que padecieron, que lo botaron en su casa. Tú sabes, la película. Y si estoy asumiendo que el papá de una persona que tiene más o menos nuestra edad, esas generaciones eran más complicadas todavía. Claro, había muchísimo más tabúes. Tú sabes, un señor que está casado, que tiene hijos, que tiene una familia, es bastante mucho más complicado. Y hay como todo un factor psicológico de rechazo, de ocultar como estos deseos y estas relaciones que son complicados de manejar y que al final uno se siente súper aislado. Y de repente yo no sé cómo se siente este señor, y quizá lo que necesita realmente es que su hija le diga amén. O sea, no, yo no tengo ningún problema con eso. Si tú quieres hablar sobre eso, yo estoy aquí para ti, porque al final es decisión de la persona ¿sabes? Como compartir esa parte de su vida con los demás, incluso sea su hija, su esposo, lo que sea. Uno es tan antes que todo. Y algo muy importante a tomar en cuenta es que imagínate que tu papá esté haciendo eso mismo con una mujer. Sí. O sea, trata de no juzgarlo porque, él está con un tigre. Entonces, él es pájaro. Entonces, él odia a mi mamá y en el fondo y le está mintiendo. No. Tal vez que él tiene otra mujer y como aquí se ve eso, que no tampoco estoy diciendo que esté bien, pero como aquí se ve eso, como que tiene otra mujer, eso no quiere decir que la esposa él no la quiera, es que él tiene otra. Y eso es lo más casual del mundo y lo más normal del mundo. Entonces trata de verlo un ching así, como que él tiene otra, aunque sea extraño, en mi consejo de que hice por ese lado, pero él tiene otra. Entonces, analizándolo de ahí, ¿qué está pasando en su cabeza? Y también un poquito, o sea, delicadeza sobre todo, porque es un tema que, a diferencia de que el que tenga otra mujer, es un tema que tal vez viene con los sentimientos que vienen implicados de culpa, de muchísimas cosas que los personas que son, por ejemplo, heterosexuales, hombres que tienen otra mujer, no sienten esa culpa. ¿Tú entiendes? Sí. Eso sí puede pasar en este caso. Entonces, abordar el tema con la empatía que se pueda. Ponte en sus zapatos, trata de entender primero el por qué y dale el chance a él también de explicarte las cosas si él quiere. Porque también una persona que se se puede sentir atacada si ve que le están, tú sabes, descubriendo su secreto. Claro. Porque es un secreto. Entonces, una parte que quiero tocar, que puede parecer como que yo estoy juzgando a la persona que nos dio el consejo. Sin embargo, todo lo contrario. Lo que quiero es analizar y ayudar a esa persona a que también analice algo. Y es que al principio nos dijeron una pieza de información importante. Yo descubrí revisando el celular de mi papá. Entonces, eso es muy delicado. Muy delicado. Tú me acabas de decir, y mira, no te estoy juzgando porque yo he hecho la misma mierda. O sea, de verdad. Yo descubrí... Sí, igual no sabemos con qué intención. Sí. O sea, quizá ella fue buscando otra cosa. Tú sabes, porque igual uno tiene esa confianza. Sí, también. Y también ahorita y se expresó así. Ahorita fue simplemente que ella se encontró con esa información. Exacto. Ahí quiero... Yo he descubierto cuernos... por estar revisando el celular. Y eso no está bien. En general, estoy hablando de la acción en general. Eso no está bien. Eso es romper con la brecha de privacidad de una persona. No necesariamente tu pareja. Entonces, también como que tratemos un chin de evitar eso. Sí. A menos que tú no tengas la confianza con tu pareja, haberlo dicho antes, con tu papá, con tu familia, de que toma ese celular tuyo, revísalo como tú quieras, que tal vez fue así contigo, que tu papá siempre te da su celular. Bueno, pues traten en general de no llegar. Que no hace eso. Incluso como... Y antes de hablar... que por la línea donde tú ibas... uno nunca sabe
Porque por más que él tenga una relación con una persona de su mismo sexo, no sabemos qué trauma, no sabemos qué tan procesado él lo tenga, no sabemos qué miedo él tenga, qué sentimiento de rechazo, si él se siente que, ¿sabes? Más allá de culpa, que él se siente una aberración, porque culturalmente así es que nos crían, o sea, nos viven diciendo constantemente que lo que estamos haciendo está mal, que eso va en contra de la moral, de Dios, etcétera, etcétera. Y eso, por más que uno, tú sabes, lo que era ahora de que venir de moderno y lo que sea, eso tiene un efecto muy fuerte en la psique de la persona. Claro. Entonces, o sea, yo no sé tampoco dónde te señor parado. Juanjo, que invalidan tu sexualidad desde chiquito, que te preguntan, ¿tú tienes novia ya? Es como que, o sea, que no es una opción yo tener novio. Exacto. Te lo bloquean. Entonces, desde pequeño, tal vez al papá de ella le han hecho lo mismo. Como que... así que no programan y más, o sea, programadísimo. Más antes todavía. Más hace 20 años. O sea, la gente no tiene la herramienta para lidiar con muchas cosas. O sea, que en principio es como un campo minado. ¿Sabes? Claro. Como que ella tendría que... si ella quiere y está dispuesta y siente que ella... ¿Sabes? Y ella dijo... yo estoy abierta yo nunca he juzgado a la comunidad. Entonces... Claro. Sí, pero más allá de juzgar o no... Porque son otros 500. Tú sabes. Yo descubrí que mi papá... está en una relación con otro hombre. Que... Tú sabes. Yo voy a Gay Pride. Y me encanta la Will and Grace. Tú sabes. Es muy diferente. Y es verdad que... Si ella se quiere montar en eso, bien por ella, pero que entienda que es una decisión muy... que lleva un peso muy grande y que tiene que tener mucho cuidado. Y tampoco invalidando los sentimientos de ella, porque es entendible que tú creas que tú tienes potestad en las relaciones de tus padres, porque, ¿verdad? Ellos son nuestros padres. Sí. Pero hay que tener pendiente que nuestros padres son adultos y que ellos, tú sabes... Primero pregunta, porque ahorita ellos tienen su reglamento. Ahorita o sea, por más relajando que suene, ahorita su mamá tiene una pareja. Y ella no lo sabe. Y si no, pues bueno, ellos son adultos. Exacto. Entonces... No, y que también yo imagino que ella se tiene que sentir como quizá, no lo sé, pero también hay una cosa que es su mamá, tú sabes. Claro, y su mamá es a la que están probablemente engañando. Y quizá hay una necesidad de... hablar con ella también. O sea, por más que uno quiera privar en... Y dependiendo de la situación, puede ser hasta un abuso, ¿tú entiendes? Ese engaño puede ser un abuso. Y uno no puede permitir abuso. Y menos con los padres. Por eso decía al principio, analiza cómo está tu mamá. Claro. Porque ¿cómo está tu mamá ahora mismo? Ella se siente usada, destruida comúnmente en su vida. O ella está feliz y tranquila y no hay ningún problema en tu hogar. Y tú acabas de descubrir esto y este es el problema que tú entiendes que existe solamente. Entonces, habla con tu papá para ver qué es lo que está pasando. Ahora, si tu mamá la está pasando mal, si a tu mamá le hace falta cosas que este señor le están dando, como que espérate, mi amor, pero ¿dónde que estamos parados? O sea... vamos a analizar todos esos detalles. En esencia, entonces, yo quiero decirle eso mismo. Como que se siente a hablar con su papá. Si ella quiere tocar ese tema, que se siente a hablar con su papá, no con su mamá. Y que a partir de ahí ella entienda qué es lo que está pasando. Y que primero analice el acercamiento. El acercamiento es muy importante para que la persona no se sienta amenazada. Para que tu papá no se sienta amenazado. Entrale, tú sabes, con su vela. Sí, no, y que elige como un momento que estén solo, que nadie vaya a entrar de la nada. Un café, beber un café con esto. No. Y suavecito, chinga, así con bastante lubricante. Exacto. Exacto. Bien. Mira, Juanjo, yo en realidad te invité porque quería poder hablar contigo de muchas cosas. Y te pregunté a ti, ¿de qué tú específicamente querías hablar? Y tú me dijiste algo muy hermoso. Y fue de la palabra mamagüevo. Entonces, yo quiero saber... ¿Qué es lo que tú quieres que te diga? Bueno, debo empezar diciendo que mamagüevo es mi palabra la palabra favorita desde chiquitica. O sea, la única pela que a mí me dieron fue cuando, después de que mis hermanos intentaron ahogarme en la piscina, así de que esos relajos que hacen de que los varoncitos. Yo, con 5 años, salí de la piscina y le vocié con todo el gusto de mi alma. ¡Mamagüevo! Mi papá justo se estaba despertando de su siesta. Él salió y me dio un correazo. A ti que te acababan de ahogar. Que me acababan de ahogar. Y yo, como soy mala de chiquitica, no le di el gusto de llorar enfrente de él. Lo miré con una cara de odio. Marisol, pero duré una semana lo traqueteaste en el caco. Marisol. Una semana que no le hablé a mi papá. Pero ¿qué signo tú eres? Escorpio. Dime, niña. ¿Y tú? Escorpio. Yo estoy frente a 2 víboras ahora mismo. Porque Fernando me iba haciendo un cuento a mí de que el último día que él le dieron una pela fue el día que él se quedó mirando así. Y no lloró. Yo no lloré. ¿No lloró? Yo no. Yo nunca le lloré. No, yo le decía, dame maduro. Dame maduro. 2 víboras que yo tengo al frente ahora mismo. Y más nunca.
Y bueno, y habiendo dicho eso, que me encanta esa palabra, o sea, como insulto, tú sabes, y culturalmente en República Dominicana, esa es como la máxima. O sea, si una persona es un imbécil, si te robaron, si es lo peor, ¿a qué uno va? Mamagüevo. Pero yo me puedo analizar, sobre todo porque... como que... no sé, como que poco a poco en esta cosa de reinterpretar las palabras, de dónde los orígenes... y a mí siempre me había hecho ese ruido de por qué es que esa palabra específicamente, o sea, ese acto de, tú sabes, satisfacer oralmente... a un hombre. A un pene, a un hombre. Es la mayor de las humillaciones. Claro, es la mayor de las humillaciones. Y evidentemente, uno que tiene duda de frente sabe que eso es completamente homofóbico, que es súper machista... misógino. Que es súper misógino. O sea, como que de repente tiene todas estas raíces. Y que nosotros la tenemos culturalmente súper apropiada. Incluso entre nosotros los maricones. Sí, tú claro. sabes. Sé mamagüevo y después tú dices, sí, pero del mamagüevo malo, ¿no? Ajá, exacto. Y entonces a mí como que me empezó a hacer ruido. Y es como... o sea, empecé a hacer una analogía entre esa palabra y nigger en inglés lo americano. Okay. Que de repente en la comunidad afroamericana de los Estados Unidos, entre ellos es una palabra que está bien. Pero si se lo dicen de fuera, es un insulto. Sí. Que es lo mismo que me pasa con mamagüevo, ¿sabes? Como que entre nosotros, yo te digo mamagüevo, yo te puedo decir maricón, o lo que sea. Pero si otro me lo dice, me molesta. Tú sabes, incluso gente aliada, porque ya está tan común esa palabra que, no sé, que ya yo siento que deberemos como, ¿sabes? Sentarnos. Y yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo de cambiar en cómo utilizamos esa palabra. Porque en el fondo es eso. Yo creo que estamos repitiendo un mensaje negativo. Ok. Yo he hablado de esto o sea, cuando hablamos de mamagüevo, para ofender, estamos hablando de los huevos metafóricos de la vida. Claro. El que se te robó, se te metió en la fila, ese es el mamagüevo del que estamos hablando. El que se mama el huevo de hacer la cosa mal hecha. Y entiendo a la perfección de donde tú vienes de que lo cambiemos. Sin embargo, ¿por qué no apropiar la palabra también? Pregunto. O sea, yo no podría... A mí me pasa mucho eso también con la palabra pájaro. Sí. A mí me encanta la palabra pájaro. Sí, Fernando me ha hablado mucho de eso. Fernando le encanta creo que va por el mismo... A mí me ofende cuando viene de alguien de fuera. Fernando me dice, sí, pero es que ser pájaro es genial. O sea, ¿y por qué no podemos decir ser mamagüevo es genial? Es genial. A mí me encanta mamar huevo. Es muy bueno, o sea, muy bueno. Yo no te puedo explicar. A mí me encanta. Tú sabes, mientras más grande, mejor. Y me gusta atrabancarme con un huevo en la garganta. Te entiendo. Es mayor... o sea, uno de los mayores placeres de la vida mamar huevos. Te entiendo, entonces, amiga. ¿por qué? ¿Sabes? Lo estamos utilizando como una cosa mala. Y a mí me encanta que me lo mamen. Pero entonces, a eso voy. Como a ti te encanta mamar huevo, es como que dense cuenta en general que mamar huevos, además de que es un acto hermoso, que yo le he hablado, tú tienes el control de la situación completa. Sí. O sea, tú tienes eso en la boca. boca. El poder. Tú O sea, tienes tú el poder. tienes el poder en la boca. A una mordida. A una mordida. Entonces, cuando a ti te lo digan, sí, y es como que Totalmente. empodérense. Pero entiendo tu parte también. Tú dices que debemos de tal vez eliminarla. O sea, perdón, quiero entender, no entiendo. Sí, no, o sea, yo no sé si eliminarla, pero eso, de repente apropiarnos de ella, cambiar el significado y dejar de tolerarla porque es eso. Comúnmente nosotros como comunidad aguantamos muchísimo. Sí. Tú sabes, hay veces que nosotros escuchamos cosas, que vemos conductas y nos quedamos callados y no decimos nada. Claro. Porque no queremos evitar problemas, porque nos criaron así, tú sabes, que nos criaron con esta cosa de que tenemos que ser correctos, de que no tenemos que evitar conflictos, no decir nada delante de la gente porque ya tú sabes, todo el mundo te va a caer arriba. Entonces, para mí, mamagüevo, cuando se está utilizando de una manera despectiva, yo creo que ya nosotros debemos empoderarnos y decir, no, espérate, me molesta que tú lo utilices así. Por ejemplo. Bueno, yo respondo y bien que lo mamo. Sí, porque eso es de una amiga de nosotros. Sí. Que tú le decías mamá huevo y ella decía también de lo grande y de lo bueno. De lo grande y de lo bueno. Sí, pero que de repente ni siquiera es cuando lo usan conmigo. Es como, por ejemplo, ay, ese presidente, que ese mamá huevo. No, o sea, ese presidente no es un mamá huevo. Tú no le has visto la cara a ese presidente. Tú sabes, ese presidente, yo no quiero mi huevo cerca de la cara de ese señor. Entonces, no llamemos a ese señor por mamagüevo y llamémoslo por lo que es, ¿sabes? Corrupto, imbécil, lo que tú quieras. Pero mamagüevo no es. Pero es que tiene tanto sazón, como tú dices. No, yo no sé. Y me encanta. Y me encanta. ¿Tú sabes por qué ya? O sea, porque nos criaron con esa palabra. Sí. Pero yo creo que nosotros, ¿sabes?
cultural, las culturas son la gente la que se empodera. Claro, o sea, que sí. esta noción de que las cosas pasan y pasan por sí solas Sí. y que todo va cambiando poco a poco. No, o sea, son las pequeñas Cuando se dé el momento, hazme el favor. acciones, exactamente. Y yo creo que nos toca a nosotros o a los que vengan por ahí Cambiar esa accionar sí, de manera... Ajá. No, ahí, por ejemplo, y hay otras palabras que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, los gringos tienen una que es buenísima, que es como el mamagüevo. Los gringos no, perdón, los boricuas. Que ellos tienen una que es huele bicho. Ok. Huele Ok. bicho. O sea, bicho es huevo en Puerto Claro, Rico. claro. Entonces, esta es una persona que es tan imbécil que ni siquiera lo mama, se queda hueliéndolo. ¡Claro! Exacto. Entonces, vamos a buscar en otras culturas otras malas palabras porque las malas palabras son buenísimas. O sea, una descarga, uno se Claro siente que sí. bien. O sea, yo soy fan de las malas palabras. Pero vamos a utilizar las malas palabras correctamente. Entonces, una que parte de eso, de cambiarlo, vamos a cambiarlo entonces. Cambiamos mamagüevo entonces. Algo que nos dicen aquí en el set que podemos utilizar es mamamalo. Porque, por ejemplo, Claro ¿quién que quiere sí. que le digan mamá malo? Yo no quiero que me digan mamá malo. Todo lo contrario. Yo Todo quiero lo que se contrario. riegue la voz. de Dice que- mamar malo también lo que sea. ¿Eh? Que a eso vamos. Que se puede mamar malo Claro, lo que sea. claro. Porque también hay que verlo como con la misoginia que conlleva el decir mamá huevo. Mamahuevo, claro. ¿Quiénes somos los que mamamos huevos? Claro, Supuestamente. irónicamente- Las mujeres heterosexuales y los hombres No, homosexuales. y que irónicamente, los que peores maman son los hombres que maman toto. O sea, históricamente las Girl. mujeres se han quejado de que no las satisfacen sexualmente, que no encuentran el clítoris, que nunca se pueden venir, etcétera, etcétera. Tú sabes, entonces, ¿por qué mamagüevo es lo malo? Cuando es mucho más fácil complacer un perro. O sea, yo no he mamado toto nunca en mi vida, pero es... O Bueno, sea... espera. ¿Yo creo que sí? Sí, bueno, es que... En Cuba, ¿no? No, yo nunca, yo neta... Bueno, yo... Ah. Ok. Lo vas a negar a mí. Yo tuve una clase Los de trapitos. biología. A mí Ok. me explicaron Ok. dónde estaba el clítoris, dónde estaban los demás hoyos, pero ya de ahí no pasó Ay, porque... yo sí mamé toto. Yo sí también, mamé yo también. toto. No, no. Yo no, sí, yo también. No fue una Ta- experiencia como mamar huevo, pero... no. Pero tú estás hablando de que los hombres heterosexuales que usualmente maman toto son muy malos mamando. Claro, muy o sea, malo, muy malo. por como me lo cuentan mis amigas mujeres, sí. Entonces, yo entiendo que eso debería ser, o sea, más cercano a esa es la mala palabra, porque históricamente, o sea, se ha mamado mal. Y no sé qué... O sea, incluso hay cultura que mamar toto es como una cosa de inferior, tú sabes, Sí, como que... ay, eso es tan Ajá. ridículo. Entonces, no DJ dejemos eso. Khaled dice que él no le hace sexo oral a su mujer porque él es el rey de la casa. Bueno, mijo. Ay. Cuando usted llegue y hayan 3 pegados ahí. Sí, que 3 no se reyes. queje. 3 reyes Que pegados. no se queje. Que no se queje. Claro, porque que hay necesidades y necesidades. Claro. Carajo. Eso está ahí para mamarse. Hay que mamar. Fernando, ¿y tú qué opinas de la palabra mamagüevo en general? A mí yo lo veo eso como una descarga muy... Pero es eso, como tú explicaste. Es el sazón que uno ya tiene con esa palabrita por dentro. Como... Mi hermano, yo la aprendí fue de mi hermano. Cuando él manejaba, mamá huevo, con ese ímpetu así, como que siempre le ponen. Pero totalmente de acuerdo que en verdad es una palabra muy misógina, al menos como se utiliza, que lo que se quiere tal vez, ¿cómo te digo? Con la boca. O sea, Sí, no, cualquier cosa. Lo mismo pasa con hijo de la gran puta. O sea, porque Exacto. hijo de la gran puta es como el gran otro, digamos, insulto en este país y en muchos otros países. por la hegemonía patriarcal. Sí, no, Claro, la mala siempre sigue siendo la mujer, Ajá, la puta. ajá. La Sí, que ese parió a es el este problema. ser Ese- humano. y eso pasa mucho en las sociedades también que somos machistas. Ujú. Que obviamente que en la sociedad machista lo que se oprime y lo que se ve como de menos es eso. Es la mujer y La los mujer comportamientos y lo- parecidos a los de la mujer. Exactamente. Como la que tienen los pájaros. Y es verdad que hay gente que se empodera. y Por lo cierto, yo utiliza. digo mucho pájaro, pero me encanta Sí. esa palabra gracias a Fernando y la quiero utilizar más para... No le tengo el mismo peso negativo que... Sí, yo se hago le tiene eso que como con maricón. Pero yo nunca utilizo maricón como insulto. O sea, yo nunca... ¡Ay, ese maricón! Tú sabes, como que no me... Maricón, no Ajá, relaje. Como que ajá, nosotros lo exacto. utilizamos mucho más Ajá, casualmente. Ajá. Y yo permito... O sea, a mí no me molesta cuando me llaman maricón. Porque al final está en cómo tú lo dices. Claro. Y en la Claro. información que tú le des. Y en el contexto en el que tú lo Tú sabes que utilizas. hubo un episodio de... No sé si podemos hablarlo así, pero un episodio de MasterChef. Ajá. De la temporada pasada, la primera temporada. Sí. Donde hubo un incidente... Donde a una de las personas... De los participantes... Otro participante le dijo Le dijo maricón. maricón. Y él dijo que no. O sea, ella dijo que él le había dado el permiso... De decir la palabra. Ujú. Y él le dijo... Pero tú no estabas hablando conmigo.
Y también es eso, la intención con la que se utiliza. Claro. Claro. No, y que muchas veces como... Ya no lo tienen tan metido. Por eso te digo que hay muchas veces que son incluso aliados de la comunidad... de la comunidad misma, que lo utilizan porque ya uno lo tiene bastante normalizado. Entonces, a eso es lo que voy, como que tampoco es que uno va a ir por la calle, no, mamá huevo, no, o sea, no diga esa palabra. No, como que si tú tienes la oportunidad de tener esta conversación con otras personas, bueno, denle para allá. Y Fernando, tú hablando de la palabra pájaro. O sea, cuéntame tu historia con la palabra pájaro, por favor. A mí, la palabra pájaro siempre se ha utilizado como un insulto. Y más si tú vives en un barrio. Yo me crié en un barrio. ¿En Jarro Sucio? En Jarro Sucio. Y entre los carajitos, lo que era pájaro, maricón, eran los mayores insultos. ¿Cómo va a ser? Pero me fui dando cuenta de que al final la palabra pájaro se puede desvincular de ese insulto. Porque es una palabra al final muy bonita. O sea, el pájaro es el ser más libre que tú puedes encontrar. ¿Tú entiendes? Una vaina que vuela, que puede ir donde quiera. Que migra. O sea, hay pájaros que migran el mundo entero. Sí. ¿Tú entiendes? Para mí es una palabra que puede simbolizar muchas cosas bonitas. Entonces hay que robársela. Hay que robársela precisamente al que intenta insultar, que no pueda más, porque ya tiene otro significado. Yo veo así los insultos. Entonces, como que si te dicen pájaro, no es como que... No, pájaro, no, pajarazo. Pajarazo. A mí me encanta decir... ¿Tú eres maricón? Yo mariconísimo. Sí. Estoy de acuerdo. Qué lindo. Y, Juanjo... Hay algo que yo quería hablar contigo. Tú tal vez ni siquiera recuerdes esa interacción que tuvimos. Sin embargo, hace mucho tiempo yo dije algo de que a mí me molesta cuando la gente dice, yo no soy gay, pero yo apoyo a los gays. Y yo lo decía que a mí me molesta porque yo decía, ¿por qué hay que decir adelante, yo no soy gay? Y tú me decías, pero que lo digan. Claro. Que lo digan. Mientras estén apoyando, que lo digan. Fue algo así como que tú me dijiste. Y yo quiero que tú me elabores un poco más de eso. Porque a mí me ofende un poco el que tú tengas que especificar. Porque yo siento en mi cabecita así, sin pensar mucho, que tú tal vez le estás poniendo un chin de peso negativo al hecho de que ser gay. Entonces tú estás diciendo, yo no soy gay, pero yo apoyo a los gays. En mi cabeza. Y tú tal vez... No sé si todavía tengas la misma opinión... Pero tú me decías eso. Como que lo digan. Sí. O sea, igual... entiendo por qué... te molesta. Tú sabes. Porque sí hay como una reafirmación de que... De mi hombría, de mi machismo, tú sabes, de que yo soy un hombre y soy heterosexual, tú sabes, no vayamos a confundir. Pero al final, no sé, a mí que no me molesta tanto que, ¿sabes? Que hagan esa reafirmación antes de... Es como un poco como lo de... Yo no soy racista, pero... y al final siempre terminan haciendo un comentario racista. Sí, extrañamente, cuando dicen yo no soy gay, no dicen nada homofóbico, pero cuando luego es racista, full. Es como que yo no soy racista, pero... Y ahí empieza el lío. Tú sabes que yo lo veo... Nosotros tenemos muchos amigos heterosexuales que alguna vez, antes de conocernos nosotros, incluso se nos han acercado y nos han dicho... Pensaron que eran homofóbicos. O sea, pensaban de otra manera totalmente diferente. Y eso pasa mucho cuando tú no conoces a un homosexual. Por eso yo invito a todos los heterosexuales a conocer a un homosexual en su vida. Tengan un homosexual en su vida. Sí. Pero el punto es... Tengan uno. Que... Como una buena cartera. Yo lo veo como una desprogramación. Cuando una persona se hace aliada... Entra en un proceso de desprogramarse. Porque a uno siempre le enseñan... Le meten ese chip... De que es algo que está mal... De que es algo que va en contra de todo lo bueno que existe. ¿Entiendes? Entonces, el hecho de que una persona ya se sienta aliada... obviamente va a pasar por un tiempo. Va a llegar un momento en que no va a poner pero eventualmente. Porque es difícil, y más en la sociedad en la que vivimos. Es difícil hasta para los aliados. Que de inmediatamente son aliados, ya piensan que son gay, ya piensan que... ¿Tú entiendes? Que igual no te... O sea, ¿qué es eso? Que igual no está mal que sean gay o que piensen que sean gay. Pero es verdad que es un proceso de... como tú dices, es una cosa de educación. O sea, a nosotros nos educan de una manera, culturalmente, históricamente, de que está mal ser gay, de que está mal ser lesbiana, etcétera, etcétera. Y la gente que no se identifica... Ese no es su problema, realmente. O sea, si tú no eres gay... O sea, la gente no lo ve en que es una cosa colectiva, que mientras si todos los ciudadanos de un país son felices y no son discriminados, somos un mejor país. O sea, en todas las formas que tú puedas medir eso, es un mucho mejor país. Ya los estudios están
han comprobado y hay otros países que lo lograron. Por suerte, una de las cosas buenas de ser como los últimos en llegar a los derechos es que ya pasó en otros países, ya está demostrado, ya hay una ciencia y unas evidencias que, ¿verdad? Irrefutables. Exactamente, aunque hay ya gente que lo quieren refutar porque, ¿verdad? La ciencia aparentemente es alternativa a lo que según tú te parezca. Es como una religión, aparentemente. Tú decides si tú le crees o no. Pero en cuanto a los aliados, para mí también tiene que haber una cosa como de evolución. Claro. Y de no saber cómo lidiar con eso. Y que tienen como que reafirmar que no lo son. También porque lo atacan mucho. O sea, a toda la gente... O sea, todos mis amigos de trade... Sí, claro. O sea, ellos se ponen en una posición vulnerable en esta sociedad al admitir que no son... Que no son homofóbicos. En nuestra posición se ponen. Claro, yo entiendo a la perfección de dónde viene. Entonces es como decir como que espérese. Yo no soy de ahí, cálmense, porque a uno también le dicen como que claro que tú lo vas a defender porque tú haces esa vagabundería. Ellos dicen como que yo no hago esa vagabundería, entre comillas, como tú dices, yo no lo hago y yo los defiendo. Ya y eventualmente dirán, no, pero espérate, eso no es ninguna vagabundería. Primero que todo. Sí, no, y hay muchos que sí, que se le trata, o sea, como, ¿y si yo, y qué? Está bien, si yo soy gay, ¿y qué? Sí. Que ese es como el más bonito. Tú sabes de todo. Ven enseñate a ver si yo soy gay. O sea, y porque además esos son malvados, porque ellos como saben que no, y que uno está salivando, ¿verdad? Y te dicen, que ay, sí, Haití, sí, porque esa es como la última barrera de los hombres tres, cuando ellos se dan cuenta que aquí no está pasando nada y que no va a pasar nada porque son tres, y que uno igual está ahí, porque igual tan bueno o no, hay una atracción o no. Porque uno tiene problemas mentales, daddy issues. Sí, no, y se ponía a coquetear con uno, son lo peor, lo peor. Sí. Entonces, yo quiero hablar de eso también. Ese el cuarto tema que voy a tratar. Y si no se dieron cuenta, van 4 temas. Pero el cuarto tema es la seguridad en los hombres. Para mí, la seguridad es la cualidad más sexy de cualquier hombre en la vida. O sea, tú puedes ser como tú quieras ser. Tú puedes ser... perdón, que ahora me acabo de dar cuenta que yo no hablo directamente al micrófono de nuevo. Pero ya, estoy aquí de nuevo. Tú puedes sentirte lo más inútil que tú puedas. Tú puedes sentirte lo más feo que tú puedas. Tú puedes sentirte lo que sea. Pero si tú eres seguro de que loco, que lo que... Ya tú ganaste la mitad de la batalla y la gente no entiende eso. La gente no entiende esa vaina, man. Igual yo creo que también eso es relativo. Que hay gente... O sea, a mí me atrae muchísimo la seguridad. Que tú lo tengas... Que por lo menos tú lo expreses de alguna manera. Porque igual hay mucha gente que es un frente. Que ellos van de seguro, mi amor. Y si tú levantes el layer y ahí no hay nada. Sí, eso es cierto. Pero para mí es muy... Es primordial. O sea, tanto seguridad como ser ambicioso. Que es un tipo de seguridad también. Sí. O sea, como que tú tienes una meta y un sueño y tú... Dale para allá, aunque tú sabes que si se vaya o no, me da igual. Entonces, para mí eso es lo que a mí más me enamora. Una gente que sea hiper confiada y una gente que tenga una ambición. ¿Tú ibas a decir algo, Fernando? Juanjo, y una pregunta. ¿Hace cuánto tú no tienes una pareja? Ay, Dios mío. Lo está tirando al medio. Toqué una tecla. Ajá, tocaste una tecla. Toqué una tecla. Bueno, yo creo que ya van oficialmente... Van 3 años que yo me... Bueno, ¿cuándo fue el reality? Sí. Porque el reality fue justamente... ahí fue que yo terminé con Eduardo, que fue mi última pareja oficial. Después yo tuve 2 años de desacato. Ok. Y de un año para acá... De purga. Yo estoy en It's Complicated. Ok. Yo quería hablar de la soltería en general, pero ahora que tú traes el It's Complicated a la mesa, déjame dejar eso aparte y hablar del It's Complicated. Yo tengo la teoría mental muy corta y muy poco estudiada de que las personas que tienen es complicado en su vida mental o en Facebook como tipo de relación son las personas complicadas. Entonces yo quiero saber, Juanjo, ¿tú eres la persona complicada? ¿Tú eres el complique hecho carne? No, yo lo que pasa es que soy muy tolerante. Y... Yo soy editor, ¿verdad? Ajá. Y yo a veces veo más allá. ¿Verdad? Entonces yo... Tú editas películas, para que la gente que no sabe. Exacto. Yo edito películas. A mí me dan como unos materiales. Y yo de ahí tengo que sacar adelante unas narrativas. Entonces yo sé hacer muy bien narrativa. Y... Bueno, mi última relación también con Eduardo fue un poco así. O sea, fui yo el primero que me di cuenta, mira, esto puede funcionar y esto puede funcionar muy bien si nos ponemos los dos para la cosa. Y en este caso, con el que yo estoy ahora... ha sido una combinación... bueno, es que este ha sido muy complicado. Este sí ha sido... O sea, no tanto complicado, sino que... complejo es la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre complicado y complejo?
Te veo luchando Ajá. por hablar. Tú lo que no quieres meter a nadie al medio. Tú lo que Sí, no yo no quieres quiero tú meter... meterte al medio. No, yo no lo quiero meter a él en el medio. Ok. Porque... O sea, es complejo porque... Es un pana que estaba en el closet hasta muy recientemente. Ok. Él hasta muy recientemente aceptó su sexualidad. Y Ok. está experimentando por primera vez. Entonces, ese como... Pero que al mismo tiempo no es complicado. O sea, de repente no es que el pana es adicto... ¿Sabes? Como que no son como problemas que hay Exacto. que resolver. Sino son con procesos de vida. No, claro. Y tú lo dices ahora, en esta etapa de tu vida, que no es nada complicado porque tú tal vez de una forma u otra pasaste por ese proceso Claro, que en un simplemente... tiempo... Que Claro, simplemente no termina. están en las mismas etapas. ahora Sí, mismo. exactamente. Y que yo decidí que, bueno, yo puedo... Esperar a que esto, ¿verdad? Si yo veo más o menos que tú estás más o menos puesto para la cosa y que después de un punto igual tengo mis límites. Yo igual he intentado soltar en banda un par de veces, pero el muy malvado siempre al final se pone para la cosa. Ah, claro. Cuando ves que están soltando en banda. Claro, entonces eso, que damos como 2 pasos para adelante, uno para atrás. Y igual la vida un poco así, ¿no? O sea, Sí, con todo... claro. Sí, y yo me recuerdo la salidera del closet para algunos puede ser bastante compleja. Bueno, y también, o sea, más allá de eso, o sea, yo, además de ser editor, yo soy activista. Y yo me he enfrentado... Claro. a Loco, tú eres... tú te casaste... Tú saliste en el periódico en primera plana porque te casaste en el Parque Duarte con Carlos. Con Carlito. Que lo vamos a invitar pronto. Te casaste con Carlos en el Parque Duarte. Pajareando. O sea, estaban los dos ahí en una Claro. boda. Entonces yo fui muy Hicieron una precoz. boda O simbólica. ¿Tú sea, tenías yo- el vestido o él tenía el vestido? No, los dos fuimos... ¿En traje? No, de camisa... No, ay, fue muy aburrido. Porque, bueno, lo quisimos como cubrir de que... Ay, no, ninguno de los dos nos va a poner vestido porque igual somos gay y no transexuales. O sea, no Claro, queríamos claro, con claro. mixed Claro. messages. Y al final los dos fuimos de Chacabana. Ok. Pero lo que voy es que yo me acepté yo nunca tuve un conflicto con mi sexualidad, yo nunca me sentí mal conmigo mismo, o sea, quizá con la vida y con para afuera, pero para adentro no. Mi familia me aceptó muy temprano, yo siempre he tenido como un ambiente, una burbuja de trabajo, de todo, de amigos que me aceptan, o sea, yo nunca he tenido ese problema. Y además trabajo muy de cerca con la comunidad y le entiendo muy bien, o sea, entiendo muy bien los diferentes procesos por los que la gente pasa en este país. Sí. Y además yo me siento muy privilegiado. Y cuando uno se siente privilegiado también te como esa cosa de que, bueno, yo lo tuve tan bien que yo puedo aguantar un chin. Claro. Tú sabes. Sobre todo si más para adelante yo estoy viendo que esto puede ser la cosa más genial jamás. O sea, yo estoy convencido de que si este pana full se pone para la cosa, Beyoncé y Jay-Z van a hacer una chambra. Te entiendo. Y evidentemente yo soy Jay-Z y Beyoncé. Pero a eso es lo que yo estoy apostando. Y si no se da bueno, por lo menos lo intenté. Bien. Entonces, también te quiero tal vez destacar algo. Y es que tal vez con ese privilegio que tú tienes, tú también lo puedes ver como que... Te puedes desesperar en algún momento y decirle como que... Mi loco, esto es fácil. Esto es muy fácil. Tú eres que lo estás poniendo difícil. ¿Te pasa eso? Sí, no. Porque es eso. Yo entiendo que es difícil. Yo entiendo que este pana ha vivido toda su vida... Ok. En un contexto completamente diferente al mío. ¿Tú puedes decir la edad del pana? Él tiene 28 ya. Ok. Ok, bien. Sí, no un muchacho. Sí, que ese es lo otro que me dicen... Pero ¿cómo tú siempre te gusta andar con menores? Y yo... No es que a mí me gustan los menores. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 32. Yo tengo 30. ¿Y tú tienes? 31. 31. Pero es verdad que yo he salido y yo he tenido eso como amantes y cosas mucho más jóvenes que yo. Porque también como que la generación de 18 a los 23 de ahora... De repente tienen unos valores con los que yo me siento mucho más identificado. Claro. Porque yo estuve muy adelante. O sea, de verdad, yo salí muy temprano y... Cuando yo salí incluso, yo ni siquiera jangueaba con gente de mi edad. O sea, a los 17 yo tenía un novio de 26. Y así, o sea, como que yo toda mi vida estaba como un chin con otra mentalidad. Entonces ahora yo siento como que los muchachos que están viniendo ahora me pueden identificar, tenemos temas en común. Por ejemplo, yo no he sido de que full monógamo nunca. Yo no, o sea, tengo como otra forma de ver cómo se ¿Tú construye. no eres monógamo? Bueno, yo puedo ¿Qué ser quiere monógamo. decir eso? O sea, que tú vives haciendo orgía todas las noches. Es un cuero. Bueno, si yo pudiera... Ok. O sea, si el huevo me diera y el culo
para hacer una orgía todas las noches. Mira, se gata. Se pela. Exactamente. Mi amor, y además uno ya tiene 32 años, no son las mismas energías. No, pero yo no. creo que eso... Bueno, pero es otro tema. Hablamos otro día de eso. Es otro día, claro. Porque eso... Pero yo sí he estado en relaciones monógamas. Irónicamente, la vez que tuve más monógamo, me pegaron los cuernos. Más veces que nunca. Ajá. Y me botaron porque me pegaron los cuernos él a mí. Oh, claro. Gracias. Claro, porque... Dime. Porque, ¿verdad? Coherencia para cuándo. Exacto. Entonces eso, como que tampoco es un determinante que yo diga de que, ay, no, pues no sé cuánto, pero... Tú sabes, uno está claro que al final, ¿verdad? Esa mi amor va a soltar. Eventualmente. ¿Fernando? ¿Qué tú quieres que te diga? No, si tú tienes algo que aportar a la... No, yo a las vivencias de Juanjo. En verdad yo nunca he estado en en una relación dije complicada. La relación más complicada de la que yo he estado es contigo y todavía no estamos ahí, estamos bregando. Pero al final y la suerte de nosotros también es que nosotros tuvimos siempre como más o menos en la misma etapa. Sí. Hemos ido quemando etapas juntos. Sí. Y eso ha ayudado bastante. Cuando uno no estaba en la misma etapa, el otro lo agarraba de la mano. Exacto. Y salía huyendo con él. Sí. Y nos vimos sí, por ahí. y para mí también lo complicada realmente son cuando son personas que quieren cosas diferentes y están forzando. Y no se dan cuenta que están forzando. Para mí es por ahí más... Sí, no forzas. Yo, por ejemplo, yo he estado en relaciones que yo he forzado muchísimo. Por esta cosa de que sí, puede ser. Y porque me gusta. Porque al final del día hay una cosa de la razón y la mente, no sé cuánto. Y lo otro está, ¿verdad? El sentimiento y la atracción que uno puede sentir, la química hacia otra persona. Ajá. Que una dominicana al fin... O sea, uno la criaron que uno lo que piensa es con el huevo. Y no es así, señor. O sea, si usted no... O sea, si no está funcionando por 1,000,000 de razones, deje de forzar. Porque las cosas no se forzan. Lo mejor es dejar que las cosas cuajen. Y no estoy diciendo que no luchen. Tú sabes, que no que negocien. Porque tampoco... Claro. Las relaciones son todas complicadas. Y hay que hablar mucho. Pero hay veces que si dura muy complicado mucho tiempo, si no se terminan de cuadrar, pues lo mejor es soltar en banda. Sí, hay que ver que para dónde va cada uno de los individuos dentro de esa relación. Ok. Antes de que se me vaya la idea, yo estoy asustado porque yo siento en mi cabeza como que Juanjo no va a venir nunca al programa jamás de nuevo. ¿Qué pasa? Eso me está sucediendo porque Juanjo me metió el miedo en la cabeza de que él se va de viaje como por 2 o 3 meses. Entonces yo quiero aprovechar ahora mismo, Juanjo. Tenemos unos cuantos minutos para hablar. Tú has utilizado 2 o 3 veces en lo que hemos hablado contigo el artículo la para referirte a ti. Yo quiero hablar de eso porque alguien me preguntó de que qué opinan de cuando un gay se quiere decir la o de cuando o sea, eso. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Yo tengo una opinión que lo resume mucho, pero yo te quiero... Bueno, yo creo que cada cabeza es un mundo. O sea, para mí un asunto político, realmente. De eso de apropiación, de que para mí no es un insulto de que se refieran a mí en femenino. Al revés. O sea, yo admiro full a las mujeres. Yo me criaron mujeres. No es que yo no admiro a los hombres, muchísimo, me encantan los hombres, los adoro. Pero yo he tenido una afinidad muy especial toda mi vida por las mujeres y con esta cosa de, ¿sabes? Del lenguaje, de cómo se utiliza. Yo intento muchas veces utilizar lenguaje inclusivo, aunque tú sabes, me tiran a cada rato. Eso no tiene sentido, a mí no me importa, a mí me hace sentido, yo te lo digo y tú lo entiendes y entonces, ¿verdad? El lenguaje es para eso. Sí, exacto. Entonces a mí sí, yo lo utilizo bastante. Ya lo que yo digo mucho, el lenguaje es una herramienta para el ser humano, no al revés. Exacto. No es el ser humano para el lenguaje. Y al final, yo entiendo... Usted no habla como en los tiempos grecorromanos. Exactamente. Cálmese. Hay muchísimas palabras que tú no usas ya siquiera, que existen en el español. Y whatever. Demagogia. Hablemos de la palabra demagogia. Hablemos de ella, que la han jodido, pero sígueme diciendo. Entonces, yo lo que creo... Voy por la misma línea de Juanjo. Yo entiendo que ser femenino no es un insulto. Todo lo contrario. Nosotros deberíamos venerar más a las mujeres porque, ¿verdad? Son las que dan fruto en su punto como más básico. Entonces, yo entiendo que uno no... Eso es parte del machismo... Obviamente, de su misoginia, de su odio hacia lo femenino, que inculca que el artículo la, que lo femenino es menos. Y no es así. Yo creo que no es así. Igual yo nunca lo uso... O sea, yo no se lo impongo a otra gente. O sea, por más confianza que yo tenga contigo... Bueno, si yo ya tengo confianza full y yo sé que a ti no te molesta... Wilson. Exacto. Yo le doy para allá. La Wilson. Pero yo puedo entender que hay gente que... Porque sí ha sido utilizado como manera de burla. Claro, de amén. O sea, la intención tiene que ver mucho que ver con Claro. Y es lo como tú dices. O sea...
por ejemplo, otra cosa que yo hablo dominicano mal. Tú sabes, yo hablo en español mal porque me gusta, porque yo me siento identificado, porque yo soy dominicano, me siento muy orgulloso. Y es parte de la cultura. Exactamente. Y, o sea, el castellano no se creó hablando bien latín. Y siempre viene de abajo. O sea, si tú buscas históricamente y tú lo estudias, eso no fue de arriba para abajo que vino, fue de abajo para arriba. Claro. Entonces, para mí, las cosas que son más autóctonas, que son más diferentes... O sea, esta cosa de que todos hablemos igual y que todos nos veamos igual, yo siempre he rechazado eso. No, y los coloquios son muy importantes para uno... tener un sentido de comunidad. Yo entiendo que eso, al menos en el ambiente homosexual de nosotros, nos da un sentido de ayuda al menos. Claro. O sea, una herramienta más para sentirnos como una comunidad. Y quiero que entiendan mucho eso de que cuando ustedes escuchan a un gay utilizando el artículo la, no es por... Y estoy hablando, claro, de la gente que tal vez que no está muy involucrado con la comunidad. Le estoy hablando a esa gente. Que cuando decimos la Fernando, la que sí, que no es porque no creemos mujer o porque queremos... Ni porque estamos relajándonos con otros. No, y no estamos... Exacto, no estamos relajando. Nosotros lo utilizamos eso de la forma más casual del mundo. Nosotros podemos ver a alguien que nos caiga mal y decir, ¿y qué es lo que ella se cree? O decir un tigre que está buenísimo y decir, ¿pero quién es ella? Era ella. O sea, para nosotros es súper casual. Y alguien me decía, ¿qué tú opinas de eso? Como que de esa ridiculez de que quiere decirse la. No, una ridiculez. Tú le dices la a tu carro más fácil que lo que tú le puedes decir a gente que se identifica con ella, la, y tú no haces show. Tú le dices la a un maldito objeto inanimado y tú no puedes decirle ella a una persona que se identifica como mujer. O, hazme el favor, o sea... Nosotros le damos sexo... cualquiera a objetos que no tienen sexo. Entonces... Mi carro era la Cuero, que se llamaba, que era un carrito rojo que yo tenía chiquito con la Cuero. Y todo el mundo le decía la Cuero feliz. Pero si viene una persona trans y dice, yo me quiero identificar como ella, ahí hay un problema. Como que háganme el favor. Entonces, en ese mismo sentido, que aunque no tiene que ver mucho, cuando ustedes escuchen a un gay diciendo la, entiendan que simplemente porque para nosotros eso es lo más normal. Eso es parte del coloquio, eso es parte de la cultura gay. O sea, en general. No, y bueno, y también yo creo que una cosa más o menos por esa línea es que antes eran... Bueno, lo más difícil, yo creo que de las identidades, de asumir una identidad, para mí siempre ha sido la más complicada, ha sido la trans, porque es la más rechazada, es la más complicada en la sociedad y sobre todo para que la sociedad la entienda. Y yo siento que antes, ya no tanto ahora, muchas personas trans, era como los gays cuando utilizan el bi, como para sentirse más cómodo y más seguro. Había muchas personas trans que se identificaban. Juanjo está hablando de que la persona gay dicen que son bisexuales al principio para no sentirse tan rechazados. Exacto. Sigue diciendo, perdón. Y yo siento que antes era muy común para personas trans identificarse como gay porque les salía más fácil. Claro. Entonces, habían por ejemplo... Era más entendible. Claro. Y porque no lo entendían. Hay mucha gente... O sea, que por más que tú... O sea, te sientas de una manera... Si tú no tienes como ese contexto abstracto de qué es lo que es género, qué es lo que es sexualidad... Por más que tú sientas una cosa... Y si tú no sabes cómo eso se llama... Es muy difícil identificarse con ella. Claro. Entonces, yo creo que también nosotros vamos arrastrando esta cosa de que había muchas personas transexuales que se identificaban como gay cuando realmente lo que eran personas trans que se sentían cómodos diciendo que eran gay y además diciendo que, o sea, que eran mujeres, ay, no sé cuánto, y que vestido y pero yo siento que eso poco a poco ha ido cambiando. Como, por ejemplo, ahora es mucho más común conocer hombres trans que hace 10 años yo no conocía ningún hombre trans. O sea, y ahora tampoco es que yo conozco, digo, wow, 1 millón, pero conozco mucho más y se está hablando mucho más. Porque mientras más se habla de estos temas, más gente se puede identificar y entender qué es lo que están sintiendo. Y para el que no sabe, hombres trans es una persona que nació mujer por género biológico y decide en un momento u otro asumir el género por el cual se siente que es hombre. Se siente, exactamente. Y decide empezar o no una transformación, un proceso social de ser hombre de ahí en adelante. Y en general quiero cerrar todos estos temas diciendo que Juanjo es una persona complicada, que tiene una relación complicada con un no tan joven de 28 años, que esperemos le vaya muy bien y que se identifica como la cuando le da su gana y cuando no le da su gana no. Y que eso está bien. Quiero agradecer a Juanjo por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, Juanjo. Gracias por tenerme. Yo podré venir en cualquier otro momento. No te preocupes. Espero que... Ay, que ya estoy más tranquila. Espero que regreses al país pronto. Y para que vuelvas de nuevo. Y Fernando, ¿tienes algo que decir? No. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Esto fue Wilferland. Esperamos escuchar sus problemas en una nota de voz enviada a la cuenta de Wilferland en Instagram para darles sus consejos y que nos escuchen luego de sus consejos hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Entra crédito. Nos vemos pronto.
Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén.